Ya, chiquillos. Eh, bueno, como siempre, saludos, porque voy a subir el video después. Hola, chiquillos, chiquillas. Primero que todo, me gustaría saber sus dudas. Yo tengo dudas sobre qué ángulo, o sea, en la simulación, cómo reemplazar, si bien cómo reemplazar los ángulos en la parte del sistema 2, o sea, de los disparos, porque como que no me quedó clara esa parte, así como de cómo, de cuáles son los que tengo que poner exactamente ahí. Ya, Ah, yo tengo dudas sobre cómo reconocer cuando un sistema absorbe y cuando el otro entrega. ok. Vamos a ver todas las dudas que quieran ver. Ya, primero que todo, bueno, está todo en la ayudantía. Así que simplemente es ver la ayudantía, ¿ya? Acá lo sobreescribí, se ve feo y toda la cuestión, pero ese es el orden de los disparos, ¿ya? El alfa cero, como dice acá, es el punto de polarización, ¿ya? Y como estamos viendo en sistemas, ese es el punto de polarización del sistema. El alfa es el disparo desde la polarización del sistema también. ¿Qué es lo que pasa? Que el punto de polarización de un trifásico balanceado eh, con una de sus fases que sea 0 grados es 30 grados, ¿ya? Eso es el alfa cero, ¿ya? Es 30 grados. El disparo desde la polarización se dice en el enunciado, ¿ya? Porque el alfa del enunciado lo digo sin referencia, ¿ya? Y al no decir referencia, eso quiere decir que ese ángulo fue medido desde el disparo de polarización. Entonces, es directamente el alfa que ocupa esa fórmula y las fórmulas del profesor. Está dándome vueltas de cómo explicar este tema de la referencia del disparo y creo que lo voy a explicar, aprovechar de explicar ahora. ¿Ya? Nosotros tenemos el eje del tiempo, ya, WT, grados, lo que quieran. Vamos a tener el eje, ¿ya? Este punto ya sabemos que es W igual a 0, ¿ya? Tenemos otro punto que va a ser el punto de polarización, ¿ya? Yo le voy a decir alfa 0. Y tenemos otro punto que es, por ejemplo, este es el alfa del tiristor 1. Si el enunciado no me dice desde dónde parte el alfa, quiere decir que el alfa parte en el punto de polarización, ¿ya? O sea que, digamos que esto es 1, 2, 3, 4 cuadritos, 4 cuadritos por 30 grados, 120, ¿no es cierto? 8, no, así, 30, 6, 120, 120. O sea que si el profe me dice alfa, o sea, el profe en este caso diría alfa igual a 120, ¿ya? Respecto a nada significa respecto al punto de polarización. Alfa cero es el punto de polarización. Pero si el profe dice alfa respecto a WT igual a 0, quiere decir que ese alfa que está acá empieza en 0 y termina donde está el disparo que me dicen. ¿Ya? Entonces ahora en vez de 120 va a ser 180. ¿Ya? Respecto a WT es 0, acá alfa igual a 180 grados. ¿Ya? Los dos son lo mismo. La que ocupa el alfa que ocupa el profesor en las fórmulas es ese. ¿Ya? Quiere decir que si el profe nos da respecto a WT, tenemos que restarle el alfa 0 para finalmente obtener este. ¿Ya? Porque este es el que ocupa el profe en la fórmula, no respecto a otra cosa, ¿ya? Es respecto a
al ángulo de polarización. Y ese es justamente el ángulo de polarización respecto al punto de polarización. Es exactamente el mismo que les doy en el enunciado. ¿Por qué? Porque si no digo referencia, parte desde el punto de polarización. O sea que no hay que cambiar eso por nada del mundo. ¿Ya? El mismo dato que ocupa la fórmula es desde la polarización y el mismo dato que estoy dando yo en el enunciado es el de respecto a la polarización. ¿Ya? Es exactamente el mismo. ¿Ya? Creo que se entiende así. Entonces, como dije, es simplemente reemplazar acá. ¿Ya? Ahora yo tengo la siguiente pregunta. Y yo pesco esto. Y lo pego acá. Sigue siendo las mismas fórmulas que dije antes. Si yo lo roto, sigue siendo las mismas fórmulas que dije antes. Si yo lo roto, sigue siendo la misma fórmula. ¿Se entiende? Ya, sí, Sí, se sí. entiende. Perfecto. Y es lo mismo que pasa con B alfa, y con BLC y con BDC. La fórmula del profe están hechas para para la polaridad, o sea, no, bueno, a ver cómo le digo, con la referencia de entregar energía. Y entonces, estas fórmulas son válidas para este circuito. ¿Ya? Entonces, si yo pesco este circuito, lo pego, las fórmulas son válidas. Lo giro, las fórmulas son válidas. Lo giro y las fórmulas son válidas. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Al equivalente que tienen que llegar en la tarea. ¿Ya? Si se dan cuenta, solamente giré uno y el otro. La corriente va a tener que subir, o sea, bajar por subir por acá, va a tener este sentido. Este sentido tiene la corriente. Si dan cuenta, B alfa tiene el positivo hacia arriba. BLC, como la corriente va así, de hecho, para que sea mejor, la corriente hace esto. Esa es la I. Si se dan cuenta, esto es un inductor, es un elemento pasivo. Así que su positivo va a estar por donde entre la corriente. Acá también, el positivo va a estar por donde entra la corriente. BDC tiene el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Miren la flecha sube. Y BDC, el otro, positivo abajo, negativo arriba. Y B alfa también tiene el positivo hacia abajo, igual que su BDC. Y B alfa también tiene el positivo arriba, igual que su BDC. Si se dan cuenta, en ambos sistemas, B alfa es igual a BDC, a su BDC, más su BLC. ¿Ya? Del sistema 1, del sistema 1, del sistema 1, y aquí pasa exactamente lo mismo. B alfa es igual a BDC más BLC del sistema 2, del sistema 2 y del sistema 2. ¿Ya? Y como dije, si se dan cuenta, las fórmulas, como les dije, están hechas para esto, para que funcione con esto. ¿Ya? Si ustedes me cambian el signo de BDC o el signo de B alfa o el signo de BLC, ya no es válido esto. ¿Ya? Así que ténganlo bien sabido que estas polaridades no cambian por nada al mundo. ¿Ya? Y si al profe se le ocurre poner BDC así y el otro hacia arriba, ustedes crean un BDC B, lo voy a poner B, con el más hacia abajo y el negativo hacia arriba. ¿Ya? La única diferencia
O sea, ¿por qué hago esto? Porque las fórmulas sí o sí se tienen que hacer con esta referencia, con la referencia que está acá. Y al final, las referencias son voltímetros. Si yo pongo un voltímetro al revés, me dan al revés su signo. ¿Ya? Si me da positivo, si invierto el voltímetro, me va a dar negativo. Si me da negativo, si invierto el voltímetro, me va a dar positivo. ¿Ya? Pero las fórmulas están hechas para esto. ¿Ya? Para que el positivo esté acá, el positivo está acá, el positivo está acá, el positivo está acá, etc. ¿Ya? ¿Y cómo pueden saber dónde va el positivo? Una de las cosas es que sabemos que este sistema tiene antihistoria hacia abajo. ¿Ya? Eso quiere decir que sí o sí la corriente baja. Acá tiene tiristores hacia arriba. Ya eso quiere decir que la corriente sí o sí sube. Ronnie, una Y consulta, disculpa, justo en esta parte. ujú, Entonces, cuando vayamos a medir, por ejemplo, el voltaje en la simulación, entonces ambos voltajes deberían quedar entre comillas positivos, pues, ¿no? no, Va a quedar uno o reflejado como negativo y el otro. como positivo. Siempre. Vale, vale, vale. ¿Ya? ¿Por qué? Eh, Porque uno entrega y el otro absorbe. ¿Ya? sí, Y eso, ¿cómo reconozco cuál entrega y cuál absorbe, por ejemplo? Porque están... te digo al tiro. Primero, para terminar con esta idea, ustedes saben que esto es el negativo del semiconductor. ¿Ya? Y para donde esté el negativo está hacia arriba. Eso quiere decir que los positivos van a estar hacia arriba. ¿Ya? Esto es el negativo del semiconductor y abajo está el positivo del semiconductor. Entonces, esto me dice que el B de ese semiconductor tiene esta polaridad, pero B de C va a tener el positivo, va a estar el contrario. ¿Ya? Donde está el negativo del semiconductor, si está hacia arriba, significa que hacia arriba va a estar B alfa, el positivo. B de C va a estar el positivo hacia arriba. ¿Ya? Y estos son como, y esto, por ejemplo, B alfa más B de C más BLC es, eh, es prácticamente una fórmula. Ya que es que B de C de negativo, por ejemplo, si B de C 1 me da más 10, yo voy a reemplazar esa fórmula por más 10. Si el B de C 2 me da menos 10, yo voy a reemplazar en la fórmula menos 10. ¿Ya? Para que tengan claro de que no cambian ninguna polaridad, ninguna polaridad, porque el ocupar esta fórmula, sí o sí, uno te da positivo y el otro te da negativo. ¿Ya? Y de hecho, si hacen LKB, acá, va a quedar menos BDC más BL menos BDC igual a 0. ¿Ya? BL, como la corriente es constante, DL de I and T, de L de I, o sea, and de T. No, espérate, ¿cómo era? Algo así. Ya esto da 0. LDI. Verdad. Para anotarlo bien. Ya, porque esas pequeñas cosas el profe igual le pone color. D, L, o sea, no, de hecho lo voy a escribir así. Esto es L de I and de T. ¿Ya? Y la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Así que finalmente lo que va a quedar que B de C, bueno, no le puse número, esto es B de C1, B de C2. ¿Ya? B de C va a ser igual a menos B de C. 2. Esto es 1 y 2. Ya también es lo mismo decir B de C2 es igual a menos B de C1. Ya, ambas son exactamente la misma fórmula. ¿Ya? Ahora, ¿a qué Ronnie, me una refiero? duda con los PLC. ¿Ya? Cuando, no sé quién está hablando, pero cuando hacéis la fórmula para calcular el VLC, en la rama, en la línea, te quedan dos veces la inductancia. También te quedan dos veces los voltajes. No, porque esto es VLC total. Ya los VLC, esto es VLC total. ¿Ya? Y la fórmula, el VLC que sale en la fórmula también es el VLC total.
¿Ya? Esto, B alfa, en el fondo, B alfa es el aporte de todas las fuentes y tomando en cuenta solamente los disparos de los tiristores, ¿ya? Sin considerar conmutación, sin considerar LC. ¿Ya? Entonces ese B alfa debería dar como algo así, ¿ya? Entonces, independiente, por ejemplo, del voltaje que debe alfa, no va a cambiar, por ejemplo, que uno absorbe y el otro entregue, ¿cierto? El sistema 1 siempre va a ser el que entrega. Depende del ángulo, ¿ya? Lo que pueden verlo de diferentes formas, yo la forma de lo que veo, o sea, una de las cosas, deja terminar la idea primero, es que todo esto es importante en verdad, pero ya voy a llegar a quién, o sea, quién entrega y quién absorbe, ¿ya? B alfa es solamente las fuentes tomando en consideración los disparos de los tiristores, ¿ya? Porque si fuera sin considerar los disparos del tiristor, debería darme algo así, ¿ya? Pero tomando en cuenta los disparos del tiristor, tengo esto, ¿ya? Y BLC es el voltaje medio de los inductores, ¿ya? Entonces, si esto es B alfa, BDC le debería dar algo así, como algo, eso, algo, eso. Bueno, ahí depende, eso sí, de cuánto es la duración de la conmutación. La conmutación en el fondo también le dicen como le dice el profe, la conmutación le dice al voltaje la caída de tensión debido a las inductancias de conmutación. Eso. Ronnie, Entonces, disculpa, ujú. a la hora de hacer la gráfica no es necesario que marque cuánto vale la conmutación, ¿cierto? No, solamente les Ya, bueno. respondan lo que pido nomás. Ya, vale. Ya. No sé, un ejemplo de esto. Ya, digamos que este trozo, esto es mu. Ya es lo que vale la conmutación. Y lo que le falta a esta señal para hacer la de arriba, esto es VLC. Ese trocito de esa área Disculpa, corresponde a Ronnie, VLC. Ujú. cuando en el PSIM grafico me dan los dos positivos y no hallo Y el pusiste por esto qué. así. Pusiste el voltímetro, el positivo arriba, el negativo abajo, y el otro en el negativo arriba y el positivo abajo. Sí, Algo mal tienes. No te voy a dar los dos positivos. Ya, para terminar con esto, creo que se entendió eso. Ahora sí. Esta referencia es de entrega de energía. ¿Ya? Y esas dichas referencias son son las que van a hacer funcionar las fórmulas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La corriente puede ir en otro sentido, puede ir en contra del sentido de la corriente. No, no puede. ¿Ya? No puede porque el tiristor, el semiconductor que está acá, solamente permite que suba la corriente y aquí que solamente baje. ¿Ya? Así que la corriente siempre va a tener ese sentido reloj en este caso. ¿Ya? Nunca voy a ir para el otro sentido, así que la corriente la vamos a decir que siempre es positiva. ¿Ya? Como había dicho, esto es referencia entregar energía. Entonces, yo les había dicho y siempre le he comentado, si entrega energía o el voltaje o la corriente, no, miento. Cuando entrega energía o sea, el voltaje y la corriente, ahí sí, el voltaje y la corriente tienen que ser positivas. Y ahí va a entregar energía. O la otra opción es que el voltaje y la corriente den negativa. También entrega energía. Y con esa referencia, si el voltaje da positivo y la corriente da negativo, está absorbiente.
o el voltaje D negativo y la corriente D positivo está absorbiendo. En este caso, la corriente tiene un puro sentido, siempre es positiva. Así que finalmente la única forma de saber si estamos entregando o absorbiendo energía es solamente viendo si BDC da positivo o negativo. ¿Ya? Si da positivo BDC, la corriente es positiva, entrega. Si da negativo BDC, la corriente es positiva, está absorbiendo. ¿Ya? Y si tienen duda, multipliquen B por I, calculen la potencia, y la potencia debería dar en un caso positiva, está entregando, o negativa, si está absorbiendo. Multiplicar B por I. Ya, porque recuérdense que el voltaje medio por corriente media es la potencia cuando tenemos o la corriente o el voltaje constante. ¿Ya? Y acá estamos con equivalente de C, así que todo es constante en el fondo. O sea, todo se podría decir que es constante. ¿Se entiende eso o siguen con la duda? Entonces es independiente del alfa, solamente tengo que preocuparme de que DC tenga un signo. Preocuparme del signo de DC. BDC. Yo te estoy diciendo como simple, de manera simple que es. Ya, si tú pones eso en la prueba, el profe te va a poner, no me haya explicado nada. Ya, y la explicación es lo que dije en WhatsApp. Sí. Y di una explicación súper buena, yo encuentro. En WhatsApp a veces se pierden los mensajes. Sí. Supongo que en algún audio lo dije, pero acá está. Vamos a ver si carga. Esto. Esta es la explicación. Invertir el flujo de energía hace referencia a la capacidad de un circuito para permitir que en el sistema, o sea, permitir que un sistema absorba energía mientras el otro sistema suministra energía. Y viceversa. Mediante el control de los disparos. ¿Ya? O sea, yo voy a poder controlar los disparos y podría hacer que un sistema entregue energía y el otro absorba, y si sigo cambiando los disparos, podría hacer lo contrario, que el otro sistema entregue y que el otro sistema absorba. Si el circuito solo permite uno de estos estados mediante el control de los disparos, entonces no es posible invertir el flujo de energía. O sea, si por más que cambien los disparos, solamente me es posible invertir, o sea, no invertir los flujos de energía, no es posible. Por ejemplo, si un sistema tiene diodos en paralelo o internamente una rama de solo con diodos, no se puede invertir el flujo de energía, debido a que no se puede generar voltaje negativo, ¿ya? Dado que la corriente tiene una única dirección, la única manera de cambiar la energía es cambiando el signo de voltaje. ¿Ya? Hay Ronnie. una explicación muy buena. Quería decir, espera un poco, porque quería decir una cosa súper importante. ¿Qué pasa cuando uno de los sistemas tiene diodos en paralelo? ¿Ya? Si tengo un diodo en paralelo, si esto quiere tener voltaje negativo, yo voy a poner el voltímetro acá en BDC y no se van a ver voltaje negativo, se van a ver 0 volt. ¿Por qué? Porque 0 volt es más grande que cualquier otro voltaje que tenga el sistema. ¿Ya? El 0 volt va a ser más grande que cualquier voltaje negativo que tenga el sistema. Así que este sistema está obligado a solamente tener voltajes positivos. ¿Ya? Porque si tiene voltaje negativo, este diodo lo va a impedir. ¿Ya? Porque gana el mayor de los voltajes, y 0 es mayor que voltajes negativos. Por ende, si este sistema 1 está obligado a tener voltajes positivos, eso implica que este sistema está obligado a solamente a absorber energía. ¿Ya? Ahora sí, dime. Cuando dice diodo o que rama de diodos, puede ser cualquier rama con voltaje cero en verdad, ¿verdad? Es que Por ejemplo, una rama que se active con un 2 tiristores, pero que los 2 tiristores en realidad en esa rama tengan 0 voltios. No, porque estamos en casos de sistemas balanceados. ¿Ya?
Entonces los tiristores sí permiten voltaje negativo, los diodos no. O sea, tiristores sí podrían permitir voltaje negativo, pero los diodos nunca. Ya, por eso digo, ramas que tengan solamente diodos, por ejemplo, un rectificador de onda completa, por ejemplo. Ya esos son todos diodos, aunque parezcan cualquier cosa. Ya esta rama prohíbe voltaje negativo. ¿Ya? O acá, que simplemente esto es un sistema de la tarea, y son con puros tiristores, pero acá tiene un diodo en paralelo, también pasaría lo mismo. Eso, porque porque estos sistemas son balanceados, así que no hay mucha vuelta que darle ahí. ¿Ya? Ahora, si es semi-controlado, acá hay una rama con puros diodos, así que no permite voltaje negativo. ¿Ya? Y si fuera un semi-controlado, digamos, así. Aquí sí permite voltaje negativo. Igual quiero ver este caso. Lo voy a corroborar con la apunte del profe. ¿Ya? Pero por ejemplo, este, sí o sí, tiene dos diodos en serio. ¿Ya? Este caso creo que pasaba algo. No me recuerdo mucho qué pasaba cuando era semi-controlado, porque el profe dice que semi-controlado no permite voltaje negativo, pero creo que este semi-controlado sí. ¿Ya? Eso lo voy a revisar. ¿Ya? Pero a cualquier sistema, sea controlado, semi-controlado o lo que sea, que tenga un diodo en paralelo, sistema X, que tenga un diodo en paralelo ya no permite voltaje negativo. Porque siempre gana el mayor de los voltajes y 0 volt es mayor que cualquier voltaje negativo. Ya, ¿qué otras dudas tienen? Ronnie, Dime. tengo una duda con respecto a lo que ya habíais dicho de entrega o absorbe potencia. ¿Ya? Yo siempre lo he trabajado como cuando es negativo, que entrega potencia, pero es porque lo hago con otra polaridad de que me fijo por dónde entra la corriente. Es lo mismo, pero te da distinto. Puedo usarlo así, cierto, es que ya lo hicimos. No sé si me expliqué. Mm, Por ejemplo, en una fuente de tensión continua normal, 5 volts, si la corriente entra por el negativo y supongamos que 1 amper, sería menos 5 amperes y esa fuente se estaría entregando. Y siempre lo he trabajado así, por eso lo hice así. es que lo que pasa es que BDC1, no sé. De hecho, lo voy a hacer la contraria. No me acuerdo, creo que era así. BDC1 tiene esta polaridad, BDC2 debería tener esa polaridad. ¿Ya? La corriente acá baja y acá la corriente sube. ¿Ya? Pero BDC1 es igual a 5 volt positivo y BDC2 es igual a menos 5 volt negativo. La corriente hacia arriba es positiva, hacia abajo es positiva, en este sentido. O sea, con este sentido es positiva hacia abajo por este sistema y es positiva hacia arriba por este sistema. ¿Ya? Y. Digamos que I es 10 amperes. Eso implica que la potencia de BDS1 es 50 watts. Entrega. Y la potencia acá, BDS2, es menos 50 watts. Absorbe. Sí, sí, yo hacía eso mismo, pero a la corriente, dependiendo por dónde entraba, le cambiaba el signo, ¿cachai? Entonces, a mí me da que entrega cuando es negativa.
y, pues, que y que absorbe cuando es positiva, ¿cachai? Es que lo que pasa, si te das cuenta acá, si BDC2 es positiva y IDC2 es positiva, o sea, de hecho lo voy a hacer como tomando todo. Si BDC, puse cualquier payasa. Si BDC es positiva y y I es positiva, entrega. Si BDC es negativa y o E debería haber puesto, y la corriente es negativa, entrega. Si BDC es positiva y la corriente es negativa, absorbe. Si BDC es negativa y es positiva, absorbe. ¿Por qué? Porque si yo multiplico este voltaje por esta corriente, la potencia me va a dar positiva, P positiva, P positiva, P negativa, y este también da P negativa. Por eso en realidad sucede eso. ¿Ya? La corriente no puede ir en otro sentido. ¿Ya? Ahora tú me puedes decir, ocupaste... no estoy seguro. No me gusta mucho si es lo que tú haces es decir que la corriente va para el otro lado. ¿Ya? Porque en realidad la corriente solamente tiene un positivo, o sea, un sentido y es positiva. Ya no entiendo mucho a qué te refieres a cambiar la corriente. La corriente para mí es esa, la que baja. ¿Ya? No, pero Por- ya lo voy a hacer así. Vale, Sí, te gracias. digo más que todo por el tema de la prueba, porque le decía eso al profe y te va a matar. Ya. No le va a Vale. gustar. ¿Ya? Ya, Y eso es lo importante eso. vale, te pasaste. A menos que tú digas, eh, utilizo la referencia de absorción. Ya, absorción. Y la referencia de absorción es... Ay, es que en realidad no me gusta. Pero, ¿por qué? Porque no, prefiero que no. Prefiero que no. Bueno, la referencia de absorción es lo contrario y al final esto también es lo contrario. Pero no prefiero que hagan siempre con entrega de energía. Hagan todo con entrega de energía. Yo creo que lo hacía con esa referencia, por eso. ¿Ya? Y de hecho las fórmulas están hechas para esta referencia. Y esta referencia es entregar energía. ¿Ya? Porque si tú haces con tu propia referencia, los resultados te dan cualquier cosa. Las fórmulas están hechas para la referencia de absorción de energía. Y si se dan cuenta, nosotros cuando vemos circuitos, teníamos la parte rectificadora, que eran todas las partes que tuvieran semiconductores. ¿Ya? Bueno, voy a dar un ejemplo. Y teníamos la carga. ¿Ya? La carga. ¿Te acuerdas? Yo siempre digo, hacen un B equivalente con el sentido de B carga. ¿Ya? ¿Por qué? B equivalente 2 y 1. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la corriente acá baja. Y se dan cuenta, la corriente por acá sube y acá sube. Esto, que es la parte rectificadora, está con referencia de entregar energía. Y la carga está con referencia de absorción de energía. ¿Ya? Y todas las fórmulas que he dado tienen esa referencia. Y tiene sentido. Si esto es parte rectificadora, debería entregar energía. Porque esa es la idea de alimentar un circuito, que la fuente entregue energía. Y
la carga absorba, ¿ya? Y si se dan cuenta, si las fuentes suministran, a la carga siempre va a absorber, ¿ya? Y esa es la referencia, ¿ya? Porque si hay en la carga puede haber otras fuentes, otras cosas, y ahí podría... Pero lo que va a cambiar es el valor de B carga, el valor, o sea, más que todo, el valor de I o B carga medio, ¿ya? I medio o B carga medio puede cambiar su valor, puede ser positiva, negativa, lo que sea, pero las referencias no se tocan. Espero que se entiende eso. ¿Y qué más tienen duda? Ronnie, Ronnie, ¿me puedo colar a la pregunta de mi compañero? Porque hay una cosa que no entiendo muy bien. Dime nomás. Sobre lo mismo, pero ¿qué pasará con los inductores? Si es que de la fuente se entrega energía, el inductor debería descargarse, ¿o no? ¿Estamos eso hablando depende. ¿estamos hablando de sistema? ¿En sistemas? ¿O no? ¿En esto? Sí, o sea, siempre que, porque si tengo un sistema 1 y tengo un sistema 2, y el sistema 1 está entregando la energía y el otro está absorbiendo, Ya, sí. sí, quiero saber si es Lo- que los inductores, ¿qué pasa con los inductores? O sea, los inductores, uno se descarga y el otro se carga, No, no. Las o fórmulas para sistema interconectado, si te das cuenta, las fórmulas B alfa, BLC, BDC son equivalentes de DC, ¿ya? Son equivalentes a voltajes ¿ya? continuos, ¿ya? Entonces, B alfa es la representación de la fuente por los cortes provocados solamente por los semiconductores, ¿ya? Sin tomar en ¿Ya? cuenta el voltaje de la LC, ¿ya? Pero el voltaje de la LC está ahí. Ese es el VLC que sale acá arriba, ¿ya? De hecho, voy a borrar un poco o voy a copiar esto. Ya, sí, creo que sí, entiendo. Pero es bueno que decirlo las veces que sean necesarios. Bueno, se me... Es que yo me lo aprendí de una forma, pero como que mi compa me dice que no es así, es de otra forma, entonces por eso Lo que pasa es estoy que dudando. esto es un equivalente de continuo, es un equivalente continuo, es un equivalente de C. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá está unido el sistema, acá hay una bobina, y eso. Yo a un equivalente de C es como si esto fuera una fuente de voltaje DC, y esto también para mí es una fuente de voltaje DC,